Muy buenas, bienvenidos a la Liga con Juegui. El Madrid de Arbeloa afronta un final de temporada que es toda una incógnita. Con el ambiente crispado y con la sensación de crisis entre afición y club, el nuevo técnico tendrá que lidiar con una situación realmente compleja que le permita al menos competir por los grandes títulos de la temporada una vez quedó apeado de la Copa del Rey. La gran pregunta es, ¿lo conseguirá? Lo veremos. También vamos a analizar en este podcast pues la participación de los equipos españoles en la Champions esta semana que regresa al fin en este 2026, y en Fantasy, en Sorar, repasaremos los mejores porteros baratos que puedes fichar. Vamos al lío. Está el mundo del fútbol en su pleno apogeo, en su salsa, con la finalización de la Copa África, en la que ha habido un montón de polémicas, una segunda división que va a explotar, grandes en peligros en primera, todo muy emocionante. Quiero ver cómo lo está viendo también Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio García? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de pasar por aquí hoy contigo para ponernos también un poco al día. Está siendo una semana emocionante a raíz de la Supercopa, todo lo que contamos la semana pasada, ¿no? Que se nos quedó el podcast anticuado en apenas horas tras esa destitución sorpresa de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa. Luego hubo eliminación del Madrid en Copa del Rey y luego un fin de semana en el que, bastante lejos de lo previsto, pues el conjunto blanco le recorta puntos al Barça tras el tropiezo en Donosti ante la Real Sociedad. Así que creo que no se puede pedir más justo antes de afrontar lo que es la vuelta de la Liga de Campeones en este año 2026. Dije literalmente, Javi, bueno, Xabi Alonso se va a quedar hasta final de temporada. Literalmente. O sea, es que luego me escuché. Luego me consolé un poquito porque es verdad que viendo redes sociales y tal, hicieron un clip de todos los periodistas que habían hablado de la derrota del Madrid en la Supercopa de España y todos decían eso, ¿no? Que Xavi ya iba a continuar hasta que había salido reforzado, ¿no? Que en cierta medida creo que era verdad, ¿no? Pero bueno, al final pasó lo que pasó, se quedó el podcast, como tú dices, bastante anticuado en apenas unas horas, y aquí estamos una semana después para hablar de Álvaro Arbeloa y de su desembarco, cómo ha sido su primera semana en el Real Madrid, y sobre todo, más que repasar lo que ya sabéis, es vislumbrar qué es lo que puede pasar a partir de ahora, porque el Real Madrid tiene todavía pues los grandes títulos de la temporada en juego, la Liga y la Champions, y quiero que saquemos conclusiones sobre todo en el apartado futbolístico. Javi, lo de Albacete pasó, lo que pasó, se queda ahí, pero cuéntame, ¿cómo viste el Real Madrid frente al Levante? Bueno, si quieres empezamos por la parte de Albacete, pero nada, muy brevemente. Yo creo que es una continuidad de un poco de esa mini crisis, no tanto deportiva, sino sobre todo institucional, a nivel vestuario, a nivel dirección de equipo. Era difícil pedirle responsabilidades a Álvaro Arbeloa tras solo un entrenamiento con el grupo, pero desde luego no fue la mejor forma de comenzar, ¿no? Un partido en el que se vieron las debilidades del Real Madrid, que están siendo perennes en esta temporada. Falta de intensidad, falta de claridad de juego, falta para encontrar soluciones, y creo que todo eso se trasladó a la previa de un partido como fue convulso, con todo ese caldo de cultivo que no hacía que el Real Madrid tuviera un inicio fácil en el partido contra el Levante, por los pitos a los jugadores, también a la presidencia. O sea, yo creo que se salvaron muy pocos, quizás Arbeloa por haber sido el recién llegado, ¿no? Había poco que exigirle con esos días al frente del Real Madrid. Como digo, pues eso hizo que el Real Madrid tuviera sobre todo una primera parte que fue también una continuidad de lo visto en Albacete, ¿no? Falta de ideas, falta de claridad, falta de automatismos entre los jugadores, y yo incluso había un momento del partido en el que no sabía exactamente qué es lo que estaba pretendiendo hacer el Real Madrid. Incluso vimos llegadas peligrosas del Levante que bien pudieron sumir todo eso en una crisis un tanto mayor. A partir de ahí, en el descanso, creo que toca muy bien las claves Arbeloa en cuanto a los cambios que hizo. Fueron relevantes. La entrada de Franco Mastantuono y de Arda Güler cambiaron completamente al equipo. Especialmente llamativo la aportación del turco. No tanto en el centro del campo, que sigo viendo la debilidad del Real Madrid. Recordemos que Arda Güler entra por Camavinga
y no aportó Arda Güler soluciones en el centro del campo del Real Madrid, sino que lo hizo en tres cuartos y sobre todo en área contraria, ¿no? Siendo además un martillo pilón en esos lanzamientos a balón parado que hicieron que encontrara sobre todo en ese segundo gol de Asensio, ¿no? Donde Arda Güler de nuevo fue protagonista y en tres cuartos en esa jugada que propició la acción de penalti de Mbappé. Así que, bueno, el Real Madrid consiguió un balón de oxígeno que por momentos se volvió bastante crítico en ese partido contra el Levante, pero creo que ni mucho menos esto ha cambiado, ¿no? Creo que va a haber una reválida casi diaria y partido a partido, y la próxima es contra el Mónaco. Tampoco auguro que sea un partido sencillo para el conjunto blanco porque creo que la llegada del nuevo técnico de momento no permite que veamos una luz o un cambio drástico con respecto a lo que venía haciendo Xabi Alonso. A mí me cuesta entender, bueno, luego hablaremos de más detalles, las polémicas y tal, hablaremos de los pitos si quieres y tal, pero bueno, me parece que lo podemos dejar casi en un segundo plano, pero, o sea, me cuesta entender por qué juega, o por qué le cuesta tanto al Real Madrid jugar en el centro del campo. A ver, que estamos viendo, por ejemplo, es verdad que no tiene a Kroos, no tiene a Modric y tal, bueno, el funeral ese ya asistimos, pero por ejemplo el Elche es un equipo que propone mucho de sacar el balón desde de la portería y no tampoco tiene a Modric, ni tiene a Kroos, ni tiene a nadie. Me cuesta entender cómo es tan difícil. Es verdad que Güler cambió un poquito la dinámica y que le dio un poquito de luz, pero no sé, Javi, ¿qué necesita el Madrid para empezar a ser dominador con la pelota? Pues es una buena pregunta y yo creo, Antonio, que la respuesta más sencilla es seguir haciendo caso un poco a los datos que hemos visto a lo largo de toda la temporada. Creo que el fútbol hoy día se juega sobre todo en el centro del campo y ahí es donde el Real Madrid está teniendo unos problemas de generación de fútbol tremendo. Aurelien Tchouaméni no es un perfil que controle y domine un partido desde la pelota. Es un jugador muy sacrificado en muchas áreas de juego, es un jugador que te aporta mucho sobre todo en juego aéreo, que además se incorpora cuando el equipo está en tres cuartos y es un jugador bastante, bastante efectivo para la presión arriba, pero no es un jugador que sepa salir de los problemas con una finura técnica, podríamos decir, ¿no? En salida de balón. Los perfiles complementarios que tiene el Real Madrid son, por ejemplo, Fede Valverde, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Sobre todo este último parecía que podía ser una solución a estos problemas y vimos, por ejemplo, una estadística que fue muy llamativa y es que en la final de la Supercopa Camavinga tan solo dio 20 pases durante el partido. Es más, Joan García tuvo mucha más presencia con balón que el centro del campo del Real Madrid. Creo que a través de esos datos se pueden encontrar respuestas y es que el Real Madrid desde la sala de máquinas no consigue hacer que sus jugadores tengan ocasiones o dispongan del balón donde tienen que tenerlo con una claridad mayor, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, aunque está teniendo una buena temporada a nivel individual, estamos viendo como Kylian Mbappé muchas veces se tiene que ver obligado a bajar a tres cuartos para recibir la pelota. Eso obliga a que tenga que regatear a 3-4 jugadores para plantarse en el centro del campo. Igual también vemos, por ejemplo, el caso de Vinicius, que prácticamente siempre que recibe el balón es una lucha continua con su lateral, pero no recibe el balón en situaciones de ventaja, porque no tiene compañeros al lado, como era en el caso del reconocido Toni Kroos, ¿no? Que es el que todos tenemos en la cabeza, que le generaba ese tipo de ocasiones. Entonces están teniendo muchos problemas en esa construcción de juego. Tampoco cuando el partido exige, que eso lo estamos viendo cada vez más en el fútbol actual, el partido exige un momento de pausa donde el equipo tiene que tener el balón, sentirse cómodo y poder, digamos, ir cogiéndole un poco el pulso al partido. No tiene jugadores que sepan hacer eso, ¿no? Tchouaméni y Camavinga son perfiles muy complementarios, pero si nos vamos al otro que te estaba comentando, Bellingham y Valverde son también prácticamente lo mismo. Son jugadores box to box, jugadores con vocación a llegar al área y que no tienen paciencia para madurar ese tipo de jugadas. Y creo que por ahí está llegando el principal problema del Real Madrid y por lo que creo que tiene muy complicado a Arbeloa que veamos algo más. Ahora bien, con las piezas que tiene, que vamos a un Real Madrid que pueda hacer una presión alta o en bloque medio al menos, que pueda tener las líneas muy adelantadas y que eso haga que sus jugadores determinantes puedan recibir el balón en situaciones donde no tienen que driblar a 3-4 jugadores para poder generar una ocasión, creo que quizás por ahí se podría ver un tipo de mejora. De momento, ese tipo de mejora lo hemos visto sobre todo en jugadores como Rodrigo o Arda Güler, que sí tienen esa capacidad, pero no desde el centro del campo.
lo tienen un poco más en posiciones ofensivas. Así que yo diría que, a riesgo de parecer obvia mi respuesta, que el problema del Real Madrid está siendo sobre todo que la construcción de juego no es ideal. Hay un nombre, por cierto, que es Ceballos. El otro día no entró mal al partido. Recordemos que ya Ancelotti tiró de él la temporada anterior como una solución de emergencia. Y yo diría casi que, siendo un jugador que para mí no es nivel Real Madrid, puede ser una de las soluciones que encuentra Arbeloa. Pero ya vimos que su primer partido, por ejemplo, en Albacete, ni siquiera disputó minutos. Veremos, ¿no? Qué decisiones toma Arbeloa. Un Arbeloa que, bueno, ha causado diferentes sensaciones, Javi. Me gustaría saber qué sensación te ha dejado a ti en un pack completo, ¿no? Porque ha habido críticas en redes sociales, que si, en fin, eh, las ruedas de prensa, algunos gestos de cara a cámaras, algunas cosillas así, que no sé, Javi, tú cómo las interpretas, porque ha habido mucha polémica, como digo. La verdad que yo no conozco el foco de la polémica. Creo que de hecho vendría un poco más presabida o preparada. Un poco. Creo que Arbeloa, hemos de ser claros, ¿no? Pues, en su etapa de jugador. Un jugador que sobre todo despertó mucha irritación por parte de cierto sector. Sobre un poco contrario a la afición o al conjunto blanco, ¿no? Dentro de esa rivalidad que existe o que impera en el mundo del deporte, dentro de los sectores no madridistas, evidentemente, pues Arbeloa era un jugador incómodo, por así decirlo, ¿no? Yo creo que, francamente, no ha podido dar tiempo a que Arbeloa haya tenido absolutamente ningún gesto para eso. Entonces me da la sensación de que es un poco una predisposición. Por otro lado, las 2-3 ruedas de prensa que le hemos visto. A ver, yo voy a ser muy claro, ¿no? ¿Qué se espera? O sea, no creo que haya ningún técnico de élite, ninguno, que en su primera oportunidad en un equipo de élite, es que es más, en su primera oportunidad en el fútbol profesional, casi si me apuras, porque estaba llevando al Real Madrid Castilla, que era primera federación, entre y diga lo que la gente no sé si que esperaba, que básicamente porque los jugadores no quieren correr o que tal, o que rajara de los propios jugadores, que no sé si eso era algo que esperaba o que fuera demasiado franco con respecto a lo que seguramente él ha visto, ¿no? A nivel interno. Creo que ese sobreproteccionismo es bastante lógico y más sobre todo en una situación como la que se encuentra Arbeloa ante su primera experiencia. Lo demás, sinceramente, me parece parte de esa farándula del El mundo show. fútbol. Sí, pero creo que. No sé si hablas, por ejemplo, del gesto de pararse, ¿no? De hacer una paradiña, ¿no? En la, Sí, todas en esas la sala cosillas, ¿no? trofeo del Real Madrid. A mí eso, francamente, creo que no tiene ningún tipo de importancia. No debería generar ni expectación por un lado, ni resquemor por otra, ¿no? Creo que son chorradas, la verdad. Yo Sí. quiero ver un poco más a ese Arbeloa entrenador, que, como digo, tiene una papeleta que no es fácil. Yo creo que después de la salida de Xabi Alonso, porque muchos dicen, no, bueno, es Arbeloa, es que ¿qué opciones había para el banquillo del Real Madrid? ¿Quién es el entrenador? Un entrenador de élite, hablamos, que aceptaría la situación tras el despido de Xabi Alonso, que tenía un proyecto de 3 años y a los 6 meses se marcha o lo despiden o ambas cosas, ¿no? Entonces, digamos que no había muchas más soluciones aparte de la solución casera, ¿no? Y por ahora, pues sí que es verdad que es decepcionante lo del Real Madrid en Albacete, bastante. Ahí no culpabilizo tanto al técnico, sino un poco más a los jugadores. Y de momento lo único que podemos ver es que el otro día es bastante valiente en el descanso con los 2 cambios que hace. Tanto el de Gonzalo y Camavinga por Mastantuono y por Arda Güler, y le salió bien, ¿no? Pero lo dicho, Arbeloa va a estar una rivalidad partido a partido. Pero en cuanto a lo otro, me da la sensación de que más una predisposición tanto de unos como de otros. A mí me hace gracia, ¿eh? O sea, realmente todo el show este que se genera al final, pues está guay. Los memes en redes sociales y tal. No creo que aquel que se lo tome a pecho o algo así y tal, me Claro, parece ridículo, ¿no? Pero sí que, coincido contigo. oye, está guay. Un poquito de show. Con Xabi Alonso, también hay que decir que, con todo el cariño a Xabi Alonso,
era demasiado oficialista en el mensaje. O sea, escuchar una rueda de prensa de Xabi Alonso es como escuchar el viento, las hojas de un árbol, ¿no? Estando en el bosque, ¿no? Pues, era no escuchar nada, no decía prácticamente nada nunca, ¿no? Así que bueno, se agradece que también haya un poquito de show business por ese lado. En cuanto a lo futbolístico, decía Javi, una reválida todos los días, y en esa reválida yo creo que la clave, todo el mundo coincide con lo mismo, y creo que más o menos en líneas generales pues podemos encontrar un poquito factores que han terminado con Xabi Alonso, bueno, con la carrera de Xabi Alonso en el Real Madrid. Es una, el centro del campo, la falta de juego, que comentábamos antes, y otra el vestuario, ¿no? ¿Crees que Arbeloa va a ser capaz de ganarse al vestuario? ¿Crees que va a encontrar esa quizás motivación o esa actitud o encajar esas piezas del puzzle que Xavi no consiguió hacer? No digo ya ganar títulos, digo ver un Madrid realmente competitivo. Tengo bastante duda, la verdad. No estoy dentro de la situación de considerar que vamos a ver a un Real Madrid muy diferente porque, como bien te decía, creo que los problemas de origen no los cambia la llegada de un nuevo técnico. Existen y además, por ejemplo, hemos visto como el Real Madrid pues, se niega también un poco a reforzarse en el mercado de invierno. Tampoco sé qué perfiles podrían aportar una solución desde el mercado de invierno, pero sí que veo como, por ejemplo, el Manchester City ante una situación un poco pues, oye, bastante similar a la del Real Madrid. En Liga, pues coge y realiza incorporaciones interesantes como la de Semenyo de Gueji, ¿no? O sea, que sí que mueven ese mercado, ¿no? Parece que eso en el Real Madrid siempre es muy difícil, ¿no? Encontrarlo en el mercado de diciembre, y yo creo que eso podría ser un poco la gran solución para que veamos a un Real Madrid bastante diferente. Sí que considero que quizás a nivel deportivo, actitudinal y en cuanto a comunión del vestuario, con Xabi Alonso se había llegado a un límite. Y los jugadores, no digo que no estaban dispuestos a llegar a algo más, sino que de una forma interna no tenían mucha creencia en la idea del técnico. Entonces, sí, por ahí creo que si Arbeloa consigue convencer, entre comillas, a los jugadores para seguir su idea, sí que podemos ver un Real Madrid diferente. Pero me genera muchas dudas. Creo que en Liga es verdad que tenemos que tener en cuenta el pinchazo del Barça en el día de ayer contra la Real Sociedad, que al final deja la distancia entre Real Madrid y Barça en solo un punto, que es bastante testimonial. Pero yo, por ejemplo, ayer estuve viendo al Barça jugar contra la Real Sociedad, independientemente del marcador, a mí me gustó el partido del Barça. O sea, sabe a lo que juega, lo intenta y básicamente vemos un compromiso total desde el principio hasta el final por llevarse el encuentro. Creo que eso no aplica al Real Madrid. Y luego, si nos vamos a Europa, que sería la otra gran solución del Real Madrid, insisto, los equipos españoles, y meto también al Atlético de Madrid y al Barça en el saco, están bastante lejos de lo que ofrecen equipos europeos. Siempre ponemos como marco el Arsenal, pero son muchos más equipos que practican un fútbol moderno, mucho más atrevido, con más posibilidades tanto defensivas como ofensivas, y creo que por ahí, pues, salvo que se te alineen todos los astros, que es algo que es difícil de que suceda, lo considero bastante complicado. Así que veo un Real Madrid luchando en Liga y un Real Madrid muy con lo justo en Europa. Veremos si finalmente acude al mercado del Real Madrid. No parece que lo vaya a hacer porque queda apenas unas semanas para que termine el mercado invernal. Y obviamente, pues es complicado encontrar algo que te arregle la situación actual, ¿no? Más porque los tiros irían quizás por el centro del campo. Encontrar un jugador de ese estilo tan importante, capaz de cambiar la dinámica de todo un Real Madrid, parece harto complicado. Decías, justamente la semana, ¿quién le iba a decir a Arbeloa que iba a recortar 3 puntos en Liga en su primer partido al Barça en el descanso contra el Sí, Levante, ¿no? Porque la cosa total. estaba regular, ¿no? Nada más. Pero, mira, ahí Es está. que casi diría que esa es la mejor noticia del Real Madrid en mucho tiempo, que es haberle recuperado 3 puntos al Barça en solo una jornada. Creo que ninguno contábamos con el pinchazo del Barça en Donosti, y sobre todo las malas sensaciones de la primera mitad del conjunto blanco ante el Levante. Lo dicho, yo creo que va a haber revalida partido a partido. Y cuidado con esta semana, porque no solo hablamos del Mónaco, sino que también, bueno, pues tiene que el Real Madrid rendir visita al Estadio de la Cerámica, donde viene un Villarreal herido tras esa derrota del fin de semana contra el Betis. Y para terminar, Javi, calendario.
próximo mes en Liga, digo, ¿vale? Villarreal fuera, ojitos, cuidado este Vale. partido. Rayo Vallecano en casa, Valencia fuera, también complicado, Mestalla, no está siendo fácil. Y después la visita de una Real Sociedad que está dando síntomas de recuperarse, ¿no? Como evidenció este pasado fin de semana. No son partidos fáciles, ¿eh? Quizás el Rayo que está últimamente un poco más distraído, pero para nada lo va a tener fácil el Arbeloa. Y se va a unir también a un muy buen calendario del Barça en este final de enero-febrero, porque si no me equivoco juega contra el Levante, Oviedo. Son partidos que el conjunto de Hansi Flick tiene que sacar sí o sí. Yo creo que esa racha que llevaba el conjunto de Hansi Flick hasta la derrota contra la Real Sociedad, si no me equivoco eran 11 victorias consecutivas, puede volver a repetirse en este mes de enero-febrero y el Real Madrid no lo va a tener fácil, ¿no? Visita la Cerámica y visita Valencia. Son dos equipos que te van a esperar conscientes de los problemas que estás teniendo ahora y además son partidos que normalmente suelen ser de bastante intensidad y de un alto voltaje. Habrá que ver, ahí es cuando se medirá a ese Real Madrid de Álvaro Arbeloa. Y también hablar de Champions, ¿no? El Real Madrid tiene un partido contra el Mónaco vital este martes, que si lo saca adelante supondría casi certificar el top 8 y luego tendrán que rendir visita a un viejo conocido, como es José Mourinho, en ese Benfica-Real Madrid, que podría ser un partido también trascendental para ya terminar de rematar la clasificación entre los 8 mejores de Europa. Maestro y discípulo, ¿eh? En un partido La, importante. El la Morbo. verdad que muy morboso el partido. Muy morboso el partido y no sé, parece que este guión lo ha escrito alguien adrede, ¿no? Totalmente, totalmente. Precisamente hablabas de la Champions y vamos a irnos hasta la Champions porque tenemos que ver un poquito qué tienen por delante los equipos españoles esta semana. La Champions League regresa en este 2026. ¿Ya se echaba de menos, Javi, o podías esperar, podías vivir tranquilo si la Champions? No, yo soy de Champions, a mí me gusta mucho. Para mí es mi competición favorita, lo tengo clarísimo. Y aunque, bueno, aquí estamos en la liga con Jueguin, ¿no? Y también en jornada perfecta normalmente cubrimos el día a día de la liga, porque en fin de semana aprovechamos para ver más fútbol, seguro. Pero a mí la Liga de Campeones me tiene ese aroma. No sé cuál es cuál suele ser tu tradición, pero yo, por ejemplo, siempre me veo un partido los martes y otro los miércoles. Siempre de equipos españoles normalmente. Yo intento ver los españoles. Sí, yo suelo ver partidos españoles. Incluso, además, he de reconocer, bueno, hablo de en fase de grupos, pero que si hay un partidazo, yo qué sé, por ejemplo, un City, Dortmund, o, por ejemplo, esta semana Inter de Milán Arsenal, por ejemplo, que es un partidazo. No lo veo, pero siempre cuando termina el partido me quedo viendo el post de Movistar y que suele durar una horita y pico y suelo ver todos los goles y los resúmenes rápidos de los partidos porque es una competición que me gusta muchísimo. Luego a partir sí que es verdad que ya a partir de octavos y tal procuro ver algún partido también de los mejores que haya en esa ronda, no solo de equipos españoles. Sí, estoy poniendo en pantalla Jueguin, ¿vale? Para que, oye, echéis un vistazo también a todos los partidos que hay. Por ejemplo, tenemos un Inter de Milán Arsenal que es súper interesante. Tenemos un Tottenham Borussia Dortmund. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos por aquí? Juventus Benfica o Newcastle PSV Eindhoven. En fin, hay partidos interesantes. Nosotros vamos a centrarnos en los equipos españoles en este podcast para ver un poquito cómo se encuentran y cómo también, por supuesto, están las cuotas de esos partidos. Real Madrid-Mónaco. Mira, precisamente venimos de hablar del Madrid, pues seguimos con el conjunto blanco, 1,29 la victoria del equipo de Álvaro Arbeloa, 6 euros el empate, 8,50 el triunfo monegasco. Hombre, Javi, hombre, espero... Claro, es que la semana pasada hicimos el ridículo máximo, ¿no? Hablando de Madrid-Albacete. Y bueno, yo qué sé, entendemos que aquí los chavales estarán motivados, ¿no?
A ver, el Mónaco no está teniendo una temporada especialmente buena. Si recuerdas, un equipo que se reforzó con fichajes interesantes, entre ellos los de Ansu Fati y Paul Pogba. Ninguno de los dos jugadores hoy día están en el día a día del equipo. O sea, sí, pero siguen perteneciendo a la plantilla, pero no están siendo jugadores relevantes. A Ansu prácticamente hay que apuntarle un mes y pico de competición donde parecía que volvía a su mejor nivel, pero que ahora no está siendo un jugador que esté cambiando un poco el paso. De hecho, incluso se hablaba que el Mónaco estaba interesado en poder romper esa cesión. De hecho, está noveno en la clasificación de la Ligue 1, superado por equipos con incluso mucho menor presupuesto. Pero fíjate, yo no me fío del Mónaco, porque creo que es un equipo que por cómo juega sí que puede tener posibilidades de hacerle daño al Real Madrid. Puede parecer un poco evidente, pero ya no me voy tanto solo a por cómo el Mónaco está teniendo una temporada negativa. De hecho, bueno, no lo he comentado, pero en Champions lo que está luchando básicamente es por mantener el top 24. O sea que lleva 9 puntos tan solo, es de los equipos que están en la parte media, baja de la clasificación de Champions, pero creo que es un equipo que por cómo juega, por ese poderío físico que tiene y por cómo busca velocidad, si el Real Madrid se confía, tiene muchas más armas para hacerle daño que evidentemente el Levante, ¿no? Y ya vimos el otro día que el Levante incluso dispuso de algunas ocasiones que fueron bien neutralizadas por Thibaut Courtois, pero no creo que sea un partido en el que el Real Madrid se pueda permitir excesiva relajación. No, tiene por delante un encuentro que a priori pues le viene perfecto para poder entrar en ese top 8. La cuota 1,29 es verdad que es chiquitita, Javi, pero bueno, las condiciones son las que son. Vamos a marcarla porque vamos a hacer una apuesta acumulada de los equipos españoles. Vamos a marcar el triunfo del conjunto blanco. Aquí tenemos ya más dudas. Villarreal, Ajax de Ámsterdam. A ver, el Villarreal está muy bien en liga, a pesar de la derrota frente al Betis, que tenía que llegar en algún momento alguna derrota del conjunto de Marcelino García Toral. En Champions, bueno, en Champions hemos visto la cruz, ¿no?, de este equipo. Ahora recibe al Ajax sin mucha presión, sin mucho que ganar, sin mucho que perder. ¿Cómo lo ves? Están los dos para darse de la mano, ¿no? Yo creo que ya aquí el objetivo del Villarreal, que creo que va a refrescar muchas piezas de cara al partido contra el Real Madrid. Sí que es verdad que podrá contar, por ejemplo, con los sancionados Mourinho y Santi Comesaña, no todavía con Pape Gueye, que acaba de proclamarse campeón con Senegal, además siendo protagonista con el gol del triunfo de la Copa de África. Y bueno, por ahí tiene un partido en casa donde creo que al menos tiene el derecho a despedirse de la competición de forma positiva y lo hace ante uno de los rivales más flojos de la competición. De hecho, el Ajax suma 3 puntos, está a una posición por encima del Villarreal, pero no creo que el Villarreal deba irse de esta competición siendo el peor conjunto de Europa. Porque si bien es cierto que la participación del conjunto de Marcelino en Europa ha sido muy decepcionante, ninguno esperábamos que tuviera un transcurso como el que ha tenido. Creo que está perfectamente preparado para competir con el Ajax, pero lo hará, como digo, con un ojo mirando a este partido y con el otro mirando al fin de semana, ¿no? Creo que en condiciones normales el reparto de esfuerzo será mayor el fin de semana en ese enfrentamiento contra el Real Madrid que contra el Ajax. Vienen de un resultado bastante decepcionante contra el Betis. A mí no me gustó nada el partido del Villarreal contra el Betis. Ha sido de los peores partidos que le he visto al Villarreal esta temporada y creo que tampoco conviene en exceso confiarse, ¿no?, en ello, ¿no? Porque sobre todo el partido es en casa, es en la Cerámica y creo que para la afición pues caer también contra el Ajax o tener un resultado decepcionante, un empate o que el equipo vuelva a mostrar una mala cara en Europa, pues no creo que fuera tampoco positivo de cara a preparar ese partido contra el Real Madrid. Sí. ¿Cómo lo ves entonces? ¿Marcamos el 1 o tira? Yo marcaría un 1. Sí, marcaría un 1. Vale, perfecto. Pues marcamos el triunfo Sobre todo porque, del como te digo, Villarreal. El Ajax tampoco va sobrado, ¿eh? El Ajax es el equipo de Europa de fase de grupos que más goles ha encajado. O sea que Casi nada. por ahí el Villarreal tiene que tener una salvaguarda. Vamos con el siguiente club español, Galatasaray Atlético Madrid. Partido interesante, el Atlético Madrid está octavo con 12 puntos, el Galatasaray por su parte está noveno, está dentro, ahora mismo clasificado, pero pues él tendrá que jugar una ronda más. Partido más igualado, las cuotas aquí nos dicen que la victoria del Galatasaray se paga a 3,25, el empate a 3,90 y la victoria colchonera a 2.
el Atlético ya sabemos que fuera de casa no es el equipo más fiable del mundo, Javi. Y el pasado fin de semana contra el Alavés sufriendo hasta el final. Pero no sé si lo ves pinchando en Turquía. Es un partido raro, ¿eh? Porque el Galatasaray también está atravesando una pequeña momento de duda en Europa, no así en su liga, donde lidera y va a disputar el título de liga con el Fenerbahce de aquí a final de temporada, pero sí en Europa ha tenido una irregularidad que de hecho en los últimos partidos se está tornando en derrotas. Incluso el conjunto belga, la Unión Sanguiló, recientemente le ganó el último partido que se disputó en tierras turcas. O sea que el Atlético no puede decir que no a competir en Turquía porque creo que tiene mimbres para enfrentarse a Galatasaray. Un Galatasaray que comenzó bastante bien en Europa, de hecho, ganándole incluso el partido de casa al Liverpool, que no es cualquier cosa. Lo que pasa es que yo ahí me voy un poco más al Atlético. Es cierto que el Atlético fuera de casa baja muchísimo prestaciones, pero este año está muy enchufado en Europa. De hecho, hablábamos del Real Madrid del top 8. Hay que hablar en las mismas condiciones del Atlético de Madrid. Con la salvedad de que creo que el Atlético de Madrid lo tiene un tanto más sencillo. Los dos partidos que le restan al Atlético de Madrid son, creo que mejores comparativa con el Real Madrid. Recordemos que el conjunto blanco jugará contra el Mónaco, que ya lo hemos analizado, y también lo hará con el Benfica en esa visita a Portugal. Y el Atlético de Madrid se enfrenta al Galatasaray, que va a ser su primera, su gran reto, esa visita a Turquía, y luego contra el Bodo Glimt. Por tanto, el equipo de Simeone que lo tiene en su mano para cerrar el top 8. Y creo que eso cambia mucho las previsiones de la temporada. No me parece un imposible ganar en Turquía. Incluso diría que tiene urgencias el Galata, porque también querrán estar ellos en ese top 24 al menos. Pero creo que es un partido que el Atlético de Madrid puede sacar adelante. Bueno, pues vamos a marcar el 2. Estoy muy positivo hoy, ¿eh? No sé Sí, si te has sí, dado sí, cuenta, sí, pero Te veo muy positivo, demasiado, demasiado. Esta sí. versión de Javi Rando, No, demasiado. no, hombre, porque creo que eso, que para el Atlético de Madrid, no, tampoco te voy a decir que sería histórico, pero es que cambia mucho la temporada. Es que te ahorras 2 partidos si estás en el top 8. Yo creo que eso tiene que hacer que además ya vimos que Simeone rotó algunas piezas en el fin de semana Sí. para poder ir con más a Turquía. Atalanta, Athletic. Próximo partido. 1,85 el triunfo del conjunto italiano. 3,55 el empate. 4,20 el triunfo del Athletic. Me parece que se paga a poco el triunfo del Athletic, viendo que el Atalanta está cuarto con 13 puntos, empatado con el City, con el Paris Saint-Germain, por encima del Real Madrid, por encima del Liverpool. Y el Athletic, bueno, pues no voy a decir desahuciado totalmente, Javi, porque está solo 2 puntitos de meterse entre los 24 mejores, pero tarea harto complicada, sobre todo, y esto creo que es donde más lo que tiene más relevancia es el estado actual, ¿no? De competitividad de este Athletic. Aquí lamentablemente no hay partido ni hay nada. O sea, realmente el Atleti no tiene casi ninguna posibilidad de poder llevarse el duelo contra el Atalanta. Y el Atalanta está siendo la revelación esta temporada en Champions. Es el equipo que nadie esperaba y que está ahí arriba y que lo tiene todo en su mano para poder colarse como uno de los mejores equipos de Europa. Le están esperando, pero no va a ser el Atleti el que le pegue la sorpresa al conjunto italiano que además lo hará lo hará en su propia casa, ¿no? Creo que es una visita que le viene de más al Athletic Club, que está teniendo problemas en Liga, como vimos este fin de semana contra el Mallorca. Y bueno, teniendo en cuenta las exigencias del calendario y los rendimientos decrecientes que estamos viendo de algunos jugadores del Athletic Club, no. Creo que de hecho hará una especie de 11 mixto Ernesto Valverde para dar entrada a jugadores tipo Adama Boiro, Unai Gómez, Rego, y yo creo que eso bajará incluso un poquito más la fuerza competitiva del conjunto vasco, y eso hace muy favorito al Atalanta. Y eso que al Real Madrid Atlético le vendría bastante bien ver a otro al Atalanta pinchando, ¿no? Así como dato positivo, podríamos encontrar, si acaso, algo a lo que agarrarnos, ¿no? Que de hecho el Slavia de Praga le sacó un empate
0-0 al Atalanta, allá por octubre, en su casa. Pero creo que se debe más a un tropezón, día que no acompañó la diosa fortuna en ataque al conjunto italiano, pero creo que eso no aplica hoy día al nivel defensivo que estamos viendo del conjunto del Chingurri Valverde. Sí. Y por último, Slavia de Praga, Fútbol Club Barcelona, el Barça, que se enfrenta al conjunto checo y muy favorito, 1,33 el triunfo azulgrana. La victoria del Slavia se paga 7,50 y empate se paga a 6. Un Barça que es verdad que, como tú decías anteriormente, pincha en el Real Arena en San Sebastián, pero bueno, yo creo que al final serán unos 2-3 goles pues por milímetros y bueno, pues la Real hace un buen partido. No creo que fuera una derrota por mal rendimiento ni por otra cosa, ¿no? Así que aquí marco directamente la victoria del Barça, Javi. El Barça muy favorito para enfrentarse a este Slavia de Praga. Conjunto muy flojo. Sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta el pinchazo que tuvo el Barça contra el Brujas, pero creo que el contexto es diferente. Aquel día al Brujas se le aparecieron todas las musas para poder rascarle el empate al conjunto de Hansi Flick, y en este caso creo que el contexto es diferente. El conjunto blaugrana tiene 2 encuentros todavía para poder intentar luchar esa posición en el top 8, que yo francamente por matemáticas la considero muy difícil. Las probabilidades son muy cortitas, aunque ganen como prevemos esos 2 partidos, y no parece que el Slavia de Praga vaya a ser un rival en exceso. Sí que es verdad que el Barça se tiene que reponer a la baja de Lamine Yamal por sanción, por acumulación de amonestaciones, y también estaremos pendientes a la situación de Rafinha, ¿no? El brasileño que, como bien sabes, pues se perdió el partido en Donosti por unas molestias musculares y habrá que ver si fuerza para este partido, pero no creo que el Barça, que llega muy bien de sensaciones, es verdad que no consiguió los 3 puntos contra la Real Sociedad, que cayó derrotado, pero creo que en términos generales el Barça hizo un buen partido y llega alto, ¿no? de nivel tras esa victoria en la Supercopa. Sí, yo creo que mantengo una misma línea que tú. Creo que el Barça debería sumar sin muchos problemas 3 puntitos frente al Slavia de Praga. Pues aquí estáis viendo, 9,52 nos sale la cuota. Son partidos todos ellos con predicciones muy básicas. Y pues si apostamos 10 euros, pues nos llevaremos cerca de 100, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. O podéis hacer, por ejemplo, con otros partidos. Si queréis poner alguna sorpresa, qué sé yo, en el Olympiacos Bayern, pues lo marcáis y os va a subir sustancialmente la cuota de este encuentro. Nos dejáis en comentarios también qué opináis acerca de si el Madrid se va a poder meter o quién se va a meter en el top 8 y se va a ahorrar esa eliminatoria extra, ¿no? Que tan dolorosa es para los equipos que juegan la Champions League. Nosotros nos vamos a ir al último bloque, que ya sabéis que es Fantasy, es Sorar. Javi, hoy vamos a hablar de porteros. No sé si viste ayer, no sé si has visto la polémica de los porteros con en la Copa África, con las toallas, no las toallas. Estuve viendo estaba viendo el Real Sociedad Barça y me tuve que cambiar a ver el final de la Copa de África. Miré que estaba también emocionante el duelo en Anoeta, y sí, lo estuve viendo. La verdad que nunca había sido testigo de eso. Ya no estamos hablando de que fueran los recogepelotas o el personal de seguridad los que le quitaban la toalla al portero de Senegal. Es que eran los propios jugadores suplentes de Marruecos los que le quitaban la toalla al portero de Senegal. La verdad que, oye, la Copa de África siempre también nos depara este tipo de cosas, ¿eh? Una competición bastante indie en este sentido y no sé, como Pero decía no lo entiendo, o Shakira, esto sea, es África. no, yo de verdad que he estado viendo los vídeos y tal, pero no lo entiendo, o sea, ¿para qué quieres que el portero no tenga la toalla? Para que no se pueda secar las manos. En fin, me parece una pérdida de una distracción absurda, ¿eh? Pero bueno, ya esto no queremos entrar más en esto, pero bueno, tenía que hablarlo. Porque hoy venimos a hablar de porteros, Javi. Sí, vamos a echar un vistacito a los porteros de la liga porque había un movimiento muy interesante con la... Por cierto, tengo que ahora vamos con los porteros, pero tengo que hacerte un recordatorio.
¿Cuántas veces esta temporada he recomendado en esta sección de Solar comprar a Hendrik? Por lo menos, yo creo que hasta en 2-3 scouting fácil, ¿no? Sí. Pues la carta de Hendrik, yo la compré así de últimas. A mí me costó 17 euros. Pero cuando la hemos recomendado aquí hasta en 9, 8, 7, 10, más o menos en esos precios. La carta de Hendrik está ahora mismo valorándose en 45 euros. Lo dejo ahí como Como dato. pequeño tuit de apreciación, ¿no? Pues no está Hizo mal, ayer, ¿eh? hizo ayer la criatura 93 puntos en el partido del Olympique ¿Marcó? de Lyon. ¿Marcó? No sé si marcó o asistió. No vi el. Yo creo que asistió. Pero es que hizo eso, 60 puntos de decisiva. O sea, él lleva 2 partidos en el Lyon, en uno ha marcado, en otro asistido. No recuerdo si ayer asistió o marcó, disculpa que no lo he mirado bien. Pero es que aparte de eso hizo 33 puntos de all round, que eso es una pasada para un delantero. O sea que tiene pinta de carta muy aprovechable. Y un poco este vídeo también surge de la situación de Ter Stegen, ¿no? Que va a ser un nuevo portero del Girona. Y es un portero que se estaba más o menos valorando aproximadamente en unos 10 euros, ¿no? A partir de que surge un poquito más bajo, de hecho, ha llegado a estar Ter Stegen, ¿eh? Cuando volvió y claramente ya se veía que no iba a jugar porque Joan García está al nivel que está y no se hablaba nada de su salida, es un portero que se cotizó bastante, bastante bajo. Y ha pegado un subidón bastante drástico con el posible fichaje por el Girona, ¿no? No es todavía oficial, pero sí que se va a hacer en los próximos días, se hará oficial y creo que es un portero que hay que tener en cuenta. Yo no sé qué esperas tú del bueno de Ter Stegen en el Girona, pero bueno, hay quien le tiene puesta bastante expectativas. Te enseño un poquito, te voy cargando de mientras cuál es el precio. Perfecto. Está ahora mismo, mira, aquí está ahora mismo la última puja en 26,77 euros. Y como digo, el día que salió todo, el día que salió todo, que ya parecía que iba en serio, pegó un subidón bastante, bastante fuerte. A Aquí mí, lo podemos ver. Ter Stegen me Sí. parece que va a rendir muy bien. O sea, es un portero que yo creo que podemos considerarlo, o que ha sido top 3 en algunas temporadas de su carrera, si no top 2. Y cierto es que ha tenido temporadas bastante más bajas, pero quiere jugar el Mundial. No hay nada mejor o más motivante que jugar un Mundial. Y Ter Stegen está posiblemente ante su última oportunidad de jugar un Mundial, ¿no? Visto lo visto estando a la sombra de Neuer, ¿no? Así que yo creo que es buena. Sí. Lo bueno es que tiene el cariño del técnico que está, del seleccionado alemán que le está demandando, ¿no? O sea, realmente Ter Stegen lo tiene a huevo. Si juega minutos en el Girona y un Girona que va más, que creo que está cerrando un buen mercado de fichajes de invierno, que le va a llegar ahora un Agi de la Copa de África. Es verdad que lesionado, tocado, habrá que ver cuánto tiempo necesita, pero que está yendo de menos a más. Y aquí vemos, ¿no? Como la carta de Ter Stegen pues ha oscilado a raíz de esos últimos rumores entre 15 y ha llegado hasta los 30 euros, ¿no? Yo tuve la suerte de que lo crafteé el día antes del rumor fuerte, de que se confirmara. Me tocó gratis, canjeando esencia. Y yo creo que le voy a aguantar. Creo que voy a aguantar a Ter Stegen porque creo que puede tener una buena participación en el Girona. Es un portero que ahora mismo es irreal para el nivel Girona. Y esto va a tener otro movimiento, por eso también quería hablar un poco del tema de porteros, porque evidentemente va a afectar la cotización de Paulo Gazzaniga, que ha sido un buen portero en Solar y que ya está perdiendo un montón de valor, porque va a pasar al banquillo con casi toda seguridad, y va a afectar también a Dominik Livakovic, ¿vale? Que aquí lo tenemos, portero del suplente del Girona, que se va a marchar a su país a jugar en el Dinamo de Zagreb. Ahora mismo su carta se puede obtener por unos 11 euros aproximadamente y yo recomiendo comprarla. De hecho, yo la compré hace un mes y la compré por 6 euros y ya está por 11 en cuanto se culmine su fichaje por el Zagreb. Además, otro portero que también va a ser titular en el Mundial, en este caso con Croacia, creo que se puede ir fácil a los 20-25 euros. Porterazo, ¿eh? Lo que se le ha visto, ¿no? Con Croacia, porque aquí no se le ha visto nada, ¿no? Pero para mí, porterazo. Porterazo, pero no ha tenido ese rollo con Mitchell, las cosas como son. No se entendieron Sí. y ya está. Y estas cosas a veces pasan. Es un portero que venía aquí básicamente al Girona, no porque quería jugar y pues no entendió los tiempos del técnico. Quizás el técnico ha reconocido a Mitchell, que tampoco fue especialmente justo con Livakovic y a partir de ahí pues la cosa no era reconducible.
Y hablando de porteros, he de decirte, Antonio, que para nuestra sorpresa, y hablamos ya de meses después de competición, el portero número 1 de Sorar sigue siendo Aaron Scandell. Es tremendo. De locos, de locos. A pesar que le metan tres, que a pesar de lo que sufre el Oviedo cada partido, lo de Scandell es brutal, ¿eh? No sé qué equipo lo va a coger en primera el año que viene o si volverá a segunda, pero sería una pérdida, ¿no? Bastante importante para los usuarios fantasy, ¿no? De Vivenger y otras plataformas, porque en primera es un portero que da muchos puntos. Yo no lo veo quedándose en segunda división. Yo creo que el Oviedo le daría una salida y no descarto incluso que pueda tener una aventura en el fútbol mexicano. Ya sabemos por esa relación que hay entre el Oviedo y y su propia propiedad, valga la redundancia. Y entonces, bueno, creo que por ahí podemos ver una salida de Escandel que no lo veo volviendo a segunda división con el nivel que ha mostrado. Su carta solo cuesta unos 20 euros aproximadamente y es una carta muy interesante. Para encontrar porteros del nivel de puntuaciones de Aarón Escandel nos tenemos que ir a dos. A Joan García, el portero más caro de la liga hoy en día, creo que también lo demuestra y lo vale. Son 90 euros. Igual, en algunos sistemas, si tomamos el L5 o el L40 superando incluso a Joan Escandel, creo que estamos hablando de un Joan García que está a un nivelazo, y el otro es Thibaut Courtois, ¿no? Que tiene un L15 algo más flojo, pero que en términos de un L5 más flojo, pero que en términos de L15 y L40 se mantiene bastante cercano. Con lo cual, para encontrar a un portero del nivel de Aaron Escandel, tenemos que pagar el triple o el cuádruple, lo cual creo que habla muy bien de las virtudes del portero del Oviedo. Y luego nos vamos a ir al resto del ranking, porque Unai Simón se mantiene bastante estable en puntuaciones, portero que viene a salir por unos 35 euros, y que a falta de... Yo creo que si una lesión no lo media, va a ser el portero titular de la selección española en el próximo Mundial. Aquí sí, aprovechamos que tú no estabas una semana de estas y lo despellejamos vivo, ¿no? Pero bueno, pedimos a Joan García titular en la selección. Hay que apoyar a la Roja, Antonio. Se decía eso, ¿no? Que había que No, cuidar, hombre, ¿no? Que funcionaba como un club. era broma lo de. Pero a mí me parece un portero muy mediocre. Dentro de lo que tal, pues es verdad que tiene partidos buenos. Más, recuerdo algún año que estuvo cerca de ser Zamora, o no sé si lo fue incluso, ¿no? Sí, sí hubo polémica porque estaban ahí jugando con los minutos, que si jugaba 60 minutos y después entraba Aguirre Zabala, no sé, ahí un mamoneo extraño de Valverde. Pero, bueno, a mí esta temporada me está dejando más frío que otra cosa, ¿eh? Yo es que la verdad que con España siempre le he visto rendir a muy buen nivel, ¿eh? Es decir, que Unai Simón, creo que también tiene muy ascendencia hacia el vestuario, desde su rol de ser uno de los capitanes. Pero también te digo, para mí David Raya y Joan García hoy día están a mejor nivel que Unai Simón. Con lo cual, mira, como se le paga a Luis de la Fuente para eso, pues que él decida, que es el que tiene más Total. información. Para nosotros es todo un marrón. Álvaro Valles creciendo un montón. De hecho, viene a hacer su mejor partido también este fin de semana contra el Villarreal, donde realizó paradas de mérito y sobre todo le sacó una a Tajon Buchanan, que fue brutal. A portero que está Sí. creciendo y que también se le siente mucho más seguro sin la competencia de Pau López, que parece ya haber asumido el rol de portero suplente, viene a salir por unos 15 euros. Hay algo más de duda con Iñaki Peña, a tenor de la última suplencia, pero creo que fue una rotación puntual en portería que le gusta aplicar a Eder Sarabia, portero que viene a salir por unos 10 euros. Y otro de los porteros que está teniendo también un buen rendimiento es Luis Junior, que también se ha convertido en un portero titular bastante seguro, en este caso en el Villarreal, pero que el punto negativo que le veo es que está teniendo facilidad para encajar. No por él, por sus actuaciones individuales están siendo buenas, incluso este fin de semana en la derrota 2-0 contra el Betis también fue el mejor jugador del Eso te iba a decir. Villarreal. Sí, pero necesitamos que este tipo de porteros, sobre todo en Solar, donde la imbatibilidad nos da puntos, necesitamos que vean imbatibilidades, la verdad. Y ahí nos cuesta un poquito más. Sí. Para mí, Te voy a dar tres, porterazo. te voy a dar tres nombres y te estará sonando, me estarás diciendo todavía, oye, ¿qué pasa con Oblak, no? Es que Oblak no es un gran puntuador en Solar. Si tomamos los registros de L5, L15 y L40, cuidado porque le cuesta un poquito. Y eso que en los últimos partidos está creciendo una barbaridad, con las dos imbatibilidades ante el Girona y el Alavés. Y aquel partido buenísimo que hizo
contra la Real Sociedad, que permitió que el Atlético de Madrid sacara puntos. En este caso, encontramos, por ejemplo, 3 porteros que están puntuando mejor que Oblak y que tienen un precio 4 veces menor. El precio de Oblak es de 41 euros y tengo 3 porteros aquí. Estamos viendo el ranking de clasificación, como son Marko Dimitrovic. Está puntuando también muy bien, hará algo menos en estos 3 últimos partidos. Sobre todo Matt Ryan, que viene de 3 partidos brutales. El portero australiano, que también estará en el Mundial. De hecho, se vino al Levante también para tener esos minutos. Estará en el Mundial con Australia, será uno de los porteros titulares. En este caso, Dimitrovic sale por 13 euros y Matt Ryan solo por 8,60, ¿eh? Cuidado porque puede ser un portero interesante. Y sobre todo uno de los porteros relación calidad-precio más coherentes que hay en Sorar, que es Sergio Herrera, que puntúa también una barbaridad. Todos esos porteros que te he dicho están por delante de Jan Oblak en puntuaciones. Pues 3 porterazos. A Ryan los media también en el apartado de chollos hace unas cuantas semanas en jornada perfecta, porque está a un grandísimo nivel y muy, muy recomendable. No sé si nos queda alguno más, Javi. Solo que estén atentos nuestra gente a eso. Yo creo que Ter Stegen todavía se puede pillar por un buen precio, y si lo conseguís sacar por 15-20 euros en mercado de oferta secundaria, creo que os puede dar algún tipo de alegría si crece en puntuaciones. Yo, por ejemplo, mi carta, habiéndola crafteado gratis, no la he vendido porque creo que puede ser un portero que puede llegar a valer más. Y luego también que estéis pendiente de la situación de Livakovic. Por esa pequeña inversión, unos 30 euros aproximadamente entre Livakovic y Ter Stegen, creo que podéis asegurar fácilmente una inversión entre 70 y 80 euros por ambos porteros. Genial. Pues nada, chicos, nos marchamos. Volvemos ya la próxima semana y veremos qué ha pasado. Si han echado a Flick, si... En fin, nunca se sabe ya, con esto del fútbol. No creo. Nada, chicos. Por cierto, sí. Enhorabuena por el Málaga, que no te he dicho nada hoy. Gracias. Enhorabuena por el Málaga. A ver si subimos, ojalá. Sí. Nada, chicos, nos vemos. Chao. Abrazo. Chao.